Voy a narrar un cuento que se llama Anita y la luna. Es de Rubén Álvarez y las ilustraciones son de María Teresa Farrés. Comienza el cuento. Es una noche de verano y Anita se ha pasado las horas mirando la luna. También ha mirado el monte y escuchado el chistido de la lechuza. Luego se ha dormido. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, le dijo a su madre: «Quiero tener una luna en una cajita. Eso no puede ser». Cuando terminó de desayunar, Anita salió de la casa y fue hasta donde estaba su padre cepillando la cola del caballo. «Papá», le dijo, «¿me podrías regalar la luna?» «¿Y para qué quieres la luna, Anita?», preguntó el padre. «Para tenerla dentro de mi cajita y mirarla por las noches». «Eso no puede ser», dijo el padre. Entonces, sin que nadie la viera, Anita se fue a casa de Doña Vieja. Doña Vieja era una vieja muy vieja que vivía rodeada de gatos y el techo del rancho estaba lleno de cuervos. Doña Vieja», gritó Anita desde lejos. Por la ventana asomó la cabeza un gato negro, después otro, y así hasta que apareció ella. Sacando la cabeza del primer gato, preguntó: hasta que apareció Doña Vieja. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le trae por aquí, niña? ¿No tendrá una receta mágica para mí? ¿Y para qué quieres hechizos y conjuros?, preguntó la vieja. «Es que quiero tener la luna en mi cajita». «Anda ya, niña, eso no puede ser. La luna está donde tiene que estar», dijo la vieja. Entonces Anita, que era muy porfiada, sacó de su bolsita un frasco con dulce de higo azul y se lo mostró. Cuando vieron el frasco, los gatos maullaron. Los cuervos de arriba del techo agitaron sus alas y Doña Vieja pegó un grito de alegría. Era su dulce favorito. «Doña Vieja, te cambio el dulce de higo azul por la luna. ¿Qué me dices?». Los cuervos graznaron, los gatos se relamieron y Doña Vieja se escondió en el rancho. Y del rancho salieron humos y gritos. Luego se abrió la puerta. Y Doña Vieja dijo: «Bueno, dame el dulce de higo azul primero. Y aquí tienes esta moneda vieja. Cuando sea la tardecita, tienes que poner dentro de tu cajita esta moneda. Y esta noche la luna no estará en el cielo, no, estará en tu cajita». Anita agarró la moneda y se fue corriendo. Doña Vieja se quedó con el frasco entre maullidos de gatos y graznidos de cuervos. Y fue la tardecita, y luego fue la noche, y la luna no estuvo en el cielo. Anita esperó a que todos se durmieran. Cuando ya no se escuchaban ruidos, sacó la cajita. Estaba nerviosa. La puso dentro de la cama. Así, tapadita con la sábana, fue destapando su cajita. Y ya la moneda no era una moneda. La moneda se había convertido en una luna. Una luna chiquitita, toda de plata y con gran brillo, como si fueran 100 estrellas apretadas. Y fueron pasando los días y llegaban las noches. En las noches Anita miraba.
a ratos su lunita. Después ponía la tapa a la cajita y se dormía contenta. Pero afuera las noches sin luna en el cielo eran cada vez más oscuras. Y esas noches la lechuza chistaba tristemente cuando recordaba la luna redonda. Los perros ya no ladraban. Los gallos no cantaban. Hasta el río salado, sin poder ver dónde iba, cambiaba su cauce y andaba por cualquier parte. Los terneritos chocaban contra las alambradas y los sauces lloraban. Todos se preguntaban dónde estaría la luna y qué había pasado con ella. Todos menos Ana. Pero una noche, cuando ya estaba dormida, Anita escuchó que alguien le golpeaba la ventana. Pero como afuera no había luz, no pudo ver y se volvió a dormir. Nuevamente, alguien la llamaba. Anita, Anita. ¿Quién me llama?, preguntó Anita. Soy yo, Lechuza Blanca. ¿Y por qué me despiertas?, dijo Anita enojada. Anita, Anita, repetía la lechuza. ¿Es verdad que Doña Vieja te regaló la luna? Sí, contestó Anita. La tengo en mi cajita. ¿Y cuánto tiempo la vas a tener encerrada? Dime, por favor. Es mía y la voy a tener siempre en mi cajita. ¡Oh, no!, exclamó la lechuza blanca. ¡No puede ser! La luna pertenece al cielo. Las noches son tristes sin la luna. El río se equivoca de cauce. Repito, el río se desorienta y se equivoca el cauce. Los terneritos no encuentran a sus madres y los gallos ya no cantan el amanecer. Y yo no puedo comer bichitos, Anita. Anita, deja escapar la luna. Deja que vuelva a alumbrarnos. No, es mía, dijo Anita, y cerró la ventana y se acostó. Fueron pasando más días y más noches. Las noches cada vez fueron más tristes y Anita sacaba la tapa y miraba a su lunita. Pero ya no era lo mismo. Cada vez que escuchaba el lamento de los animalitos, los sauces llorando, el río que se equivocaba de camino, cada vez que pasaba todo eso, Anita se ponía triste y le costaba mucho poder dormirse. Pasaron muchas noches más antes de que Anita llamara a la lechuza blanca para que la acompañara. Y sin ver nada, Anita y la lechuza caminaron por el campo hasta llegar junto al sauce. Ahí fue donde Anita sacó la tapa de su cajita y se alejó. La luna se fue asomando poquito a poquito. Era como una moneda de plata y parecía sonreír. Fue remontando despacito, remontando como un barrilete, y subió, subió y empezó a alumbrar la pampa. El sauce dejó de llorar, el río volvió a su cauce y los gallos finalmente cantaron como siempre. La naturaleza seguía su camino. La lechuza blanca chistó y se posó en un palito y dijo: ¡Qué linda está la luna! Sí, respondió Anita, está muy redonda, es tan bonita. Y era verdad, la luna estaba muy redonda en el cielo y para todos. Anita se fue a dormir, un poco triste de no tener más la luna en su cajita, pero también contenta de saber que la luna volvía a ser tan grande y alumbraría a todos los habitantes del mundo.